Bien, vamos a grabar un vídeo para tratar la cuestión de la continuidad. En primer lugar, deciros que la continuidad en este curso la vamos a tratar desde un punto de vista gráfico. Es decir, yo voy a tener que ver la función dibujada para poder valorar si esa función es continua o discontinua. En primer lugar, vamos a hablar de la continuidad en un punto. ¿Vale? La continuidad en un punto. Y podemos decir que una función es continua en un punto si en ese punto en concreto, la gráfica no presenta saltos o interrupciones. La gráfica no presenta saltos o interrupciones. Como veis, hablamos todo el tiempo desde un punto de vista gráfico. Una función es continua en un punto si en ese punto la gráfica no presenta saltos o interrupciones. Por contra, una función es discontinua en un punto si en ese punto la gráfica presenta saltos o interrupciones. La gráfica presenta saltos o interrupciones. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, una función es continua en un punto si en ese punto no presenta saltos o interrupciones, y una función es discontinua en un punto si en ese punto la gráfica pues presenta saltos e interrupciones. Y vamos a hablar por último, antes de analizar algunos casos, de la continuidad en un intervalo, que se define a partir de la continuidad en un punto, y es tan sencillo como decir que una función es continua en un intervalo AB si es continua en todos los puntos del intervalo. Si es continua en todos los puntos del intervalo. Lógico, ¿verdad? Se suele decir, ahora vamos a ver una excepción, pero se suele decir que puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. En ese intervalo. ¿De acuerdo? Vamos a analizar ahora un par de ejemplos que vienen en vuestro libro para profundizar un poco en este tema. Bien, tenemos en primer lugar esta gráfica en la que tenemos el tiempo de variable independiente y la altura como variable dependiente, y es la altura de un paracaidista que se lanza de un avión. Tenemos un principio en el que pues, no se produce un cambio significativo de altura porque el hombre pues irá en el avión. Después se lanza y va cayendo hasta que ya se llega al suelo y aquí se queda. Bien, esta función, lo primero que tenemos que sería conveniente analizar es su dominio. El dominio de esta función va desde 0, incluido el 0, hasta más infinito, digamos. Más infinito, aunque ya se estabiliza, pero bueno, como no tiene un límite, pues decimos por la derecha, pues decimos que llega hasta más infinito. Bien,
Esta función, como veis, es continua, porque yo puedo dibujarla en todo, es continua en el intervalo, en su dominio, desde 0 hasta más infinito, porque yo puedo dibujarla en todo ese trayecto sin levantar el lápiz del papel, ¿de acuerdo? Y es importante entender que hablamos de su dominio. ¿Tiene sentido que yo diga si es continua desde -2 hasta 10? Pues no, porque su dominio empieza en 0, entonces no tiene sentido que empecemos a valorar su continuidad en una zona a la que no pertenece su dominio, ¿de acuerdo? Por tanto, esta función es continua en todo su dominio. Y por supuesto, en el intervalo, por ejemplo, 0 más infinito, o 0 y algo, ¿no? Es continua. En la siguiente función se llama función parte entera, perdón, parte decimal, ¿vale? Voy a escribirlo aquí, es una función clásica, función parte decimal, y consiste pues en que yo le asigno a cada valor de x solamente su parte decimal. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña tabla para que se entienda. Si yo pongo aquí x, voy a hacer una tabla un poco mejor. Si yo pongo aquí x, aquí y, y doy algunos valores, pues solo a la parte entera, al número de x, perdón, solamente la parte decimal. Pues si x vale, por ejemplo, 2,8, pues la y valdrá 0,8, solo la parte decimal. Si x vale 3,1, pues x valdrá, perdón, y valdrá 0,1. Si x vale, no sé, 8,5, pues la y valdrá 0,5. Y eso es lo que podemos ver en este dibujo. Pues por ejemplo, tenemos que cuando la x vale 0, la y vale 0. Cuando la x vale, por ejemplo, 0,5, a esta altura más o menos, ¿vale? Voy a tomar algunos valores. Cuando la x vale 0,5, la y vale 0,5. Pero ¿qué pasa cuando la x vale, no sé, 1,66? Pues cuando la x vale 1,66, la y vale 0,66, solamente su parte decimal. ¿Qué pasa cuando la x vale 1,3? Perdón, 2,3. Pues la y vale 0,3, es decir, solamente la parte decimal. Bien, voy a borrar esto para no estropear el dibujo. Bien, entonces tenemos que esta función, su dominio es todo R, ¿vale? Porque esta función se prolonga hacia... la x puede tomar cualquier valor. Yo a la x le puedo dar absolutamente cualquier valor, ¿vale? No, luego me voy a quedar con la parte decimal. Entonces, el dominio de esta función es todo R. Sin embargo, ¿es una función continua? Pues vemos que no es continua. ¿Por qué? Porque yo no la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel, ¿vale? Es una función que presenta discontinuidades. ¿Dónde presenta discontinuidades? Pues en 0, en 1, en 2, en 3. Presenta esos saltos o interrupciones que hacía alusión. ¿Tiene intervalos de continuidad? Pues sí que tiene intervalos de continuidad. Por ejemplo, podemos decir que es continua en el intervalo, pues 0, 0,99 o 1, 1,99, ¿vale? Entonces, en esos intervalos sí es continua. Yo puedo decir, es una función discontinua y podemos nombrar pues en varios puntos, en 0, en 1, en 2, 3 y en números negativos también, ¿vale? Pero también podríamos decir, ¿vale? Podríamos decir que hay intervalos en los que es continua. Por ejemplo, es continua en 0, incluyendo el 0, 0,99, incluyendo el 0,99, o, perdón, mejor dicho, en 0, 1, no incluyendo el 1, ¿vale? Por ejemplo, en el cerrado por en el abierto por la izquierda, perdón, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, ¿de acuerdo? Y eso respecto a estas dos funciones, que vemos que el término continuidad y discontinuidad, pues hay que especificar en ciertos casos cuando se refiere pues a un intervalo determinado o a un punto en concreto, ¿de acuerdo?
y también diferenciando pues si es o no es parte del dominio de esa función. Vamos a ver ahora un ejemplo más. Vamos a ver ahora qué sucede con la función 1 partido por x. La función 1 partido por x, ¿qué dominio tiene? Pues como sabéis, su dominio, el dominio de f, es igual a todo r menos, al ser una función racional, aquellos valores que hacen 0 a la función. Pues, aquellos valores que hacen 0 al denominador. En este caso, como el denominador es x, pues el valor que la hace 0 a la x es 0, evidentemente. ¿Y esta función entonces es continua o no es continua? Pues, ¿qué pensáis? Aquí vemos que la función se sigue hasta el menos infinito. Puedo dibujar todo esto sin levantar el lápiz del papel. ¿Y qué pasa cuando llega a 0? Cuando llega a 0, pues cae al menos infinito. Luego vuelve desde el más infinito y la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel hasta llegar al infinito, ¿de acuerdo? Entonces, pregunto, ¿esta función es continua o no es continua? Si queréis pensarlo un momento y parad el vídeo, yo voy a dar la respuesta ahora. Pues esta función, amigos, es continua en todo su dominio. ¿Por qué? Pues porque yo puedo levantar el lápiz dibujarla sin levantar el lápiz del papel en todo su dominio. El punto donde tiene una interrupción es un punto que está fuera del dominio, es el propio 0, que no pertenece al dominio de la función. Y como decíamos antes, solo tiene sentido hablar de continuidad en el dominio de la función. O sea que esta es una función continua en todo su dominio. Por eso digo que la regla de puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel está bien, pero antes tenemos que preguntarnos cuál es el dominio de una función. Bien, vamos a resolver un ejercicio más que sirva como ejemplo. Vamos a resolver concretamente el ejercicio 19 de la página 155.